Buenos días, chicos, bienvenidos a su segunda parte del video. Vamos a empezar con los ejercicios de tolerancias utilizando la norma ISO 286. Son poquitos ejercicios, nada más quiero que vean los diferentes tipos de ajustes que tienen las tolerancias y cómo se interpretan, cómo se ven estas tolerancias. Entonces, pues vamos a trabajar con estas tolerancias. Son... Ah, caray, me faltó esta. Son seis. Eh, Vamos a utilizar obviamente las tablas de la norma ISO 286-2 que está aquí. Sabemos que es para agujeros y para ejes. Entonces, recuerden que esto es para ensambles o para ajustes de piezas que generalmente tiene que ver con piezas metálicas en procesos de arranque de viruta como torno, fresa, CNC, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tolerancias, pues generalmente tienen que ver con piezas metálicas, pero a veces también aplican a otro tipo de piezas de plástico, de madera o de cualquier otro material que puedan trabajar, que se pueda ensamblar. Entonces, vamos a empezar con esta, la número uno. Dice que tenemos un diámetro de 52 milímetros. Entonces vamos aquí con la nominal. Aquí sabemos que D es igual a D. ¿A qué significa? Esta D minúscula habla del eje. Esta D mayúscula habla del agujero. Es una línea, por así decirlo, línea cero. Entonces sabemos que este nominal son 52 milímetros. Tenemos dos tolerancias. La tolerancia del agujero es B10 y la tolerancia del eje, que es C9. Recuerden, mayúsculas son las que están generalmente del lado izquierdo. eh, no generalmente, son las que están del lado izquierdo, se refiere al agujero, al lado derecho se refiere al eje. A veces van a encontrar esto, pero es porque únicamente se refiere al agujero o únicamente se refiere al eje. ¿Sí? A lo mejor la parte del plano que está indicada únicamente está hablando del agujero, la parte del plano que está indicada está hablando únicamente del eje. También se pueden encontrar esto, pero ustedes deben saber que las mayúsculas es para el agujero y las letras minúsculas es para el eje. Entonces tenemos aquí estas tolerancias. Vámonos a la tabla para especificar. Necesitamos encontrar el límite superior del agujero y el límite inferior del agujero. Al igual que necesitamos encontrar el límite superior del eje y el límite inferior del eje. Esta es la información que nos brinda la tabla. ¿Cuál tabla? La de la norma ISO 286-2. ¿Ok? Entonces, empezamos con B10. Aquí está ya B10. Inmediatamente encontramos la letra B. Sabemos que es de el B10 la que vamos a hablar. Quiere decir que toda esta columna vamos a estar trabajando. Entonces, estamos con un diámetro, no radio, diámetro de 52 milímetros. Este es de 3 hacia abajo, de arriba de 3 hacia 6, arriba de 6 hasta 10. Entonces, aquí está, entre 50 y 65 milímetros sería con el B10, ya dijimos que es este.
Estas serían las tolerancias que vamos a estar manejando. Entonces, ambas tolerancias están por arriba, son positivas. Sería 0.310. Ojo, estos están en micrómetros. 310 y 190. Si los dividimos entre 1000 para convertirlos a milímetros, estos son micrómetros. Voy a insertar el símbolo. Micrómetros. Y esto está en milímetros. Voy a llevar la misma tablita para acá. Pero ahora necesitamos irnos con el eje C9. Entonces, de aquí pues está por orden alfabético. De aquí tenemos de la A hasta el Z. Todas las tablas que están acá. Aquí esta es la G minúscula. Ya me pasé. CD, ya me pasé. Aquí está. ABC. C9 es este. Esta es la columna que vamos a usar. La cota es de 52 milímetros. 52 está entre 50 y 65. Vámonos aquí. Son dos negativas. Es -140 y -214. Si los dividimos entre 1000 para convertirlos al milímetro, aquí la regué, me faltó un cero. Ahí está. Este sería el límite superior, el límite inferior del eje y este sería el límite superior e inferior del agujero. Entonces tenemos un diámetro máximo, un diámetro mínimo y acá tenemos un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Ojo, estoy utilizando D mayúscula para indicar que se trata del agujero y aquí estoy indicando D minúscula. Perdón, estoy usando D minúscula para indicar que se trata de un eje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sumarle el límite inferior y el límite superior para determinar 52 más. Está en milímetros, muchachos. Por favor, congruencia con eso. 52 más uno. Aquí también me faltó un cero. ¿Cuánto van? Me faltó un cero. Ahí está. Como me di cuenta, pues, por las unidades, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de milímetros, milímetros. No se les pase las unidades. Y aquí sería la misma, 52 más menos punto 14, 52 más menos punto 214. Aquí estamos milímetros, milímetros. Entonces, pues ya tenemos todas las unidades aquí. Tenemos de max, de min, de min, de max. ¿Sí? Pues ahora resulta que tenemos que encontrar el tipo de ajuste. Y pues tenemos, ustedes saben que tenemos el juego máximo, el juego mínimo y el juego medio. Esto es importante para determinar los tipos de ajustes que vamos a tener en la pieza. Recuerden que hay tres tipos de ajustes. Serían el ajuste con holgura, el ajuste con apriete y
Pues el ajuste exacto, nada más que en el ajuste exacto, que sería ajuste con apriete, pues tenemos ahí un par de situaciones que debemos considerar y eso es por lo que estamos haciendo este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, para determinar el juego máximo, ya habíamos visto las fórmulas que están aquí. ¿Sí? Aquí está el juego máximo, mínimo y medio. Sabemos que es diámetro máximo menos diámetro mínimo. Para eso voy a hacer un diagramita. Bueno, primero determinamos los juegos, hago el diagrama e interpretamos el tipo de ajuste que estamos haciendo. Entonces, esto sería el diámetro máximo menos el diámetro mínimo. Si se fijan, estoy usando mayúscula y minúscula. ¿Qué quiere decir? Que sería el diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del eje. Entonces tenemos una tolerancia de 524 micras o 0.524 milímetros. Y son positivos, quiere decir que no hay una interferencia, quiere decir que sí hay un hueco entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo entre el agujero y el eje, ¿va? El juego mínimo es el diámetro mínimo de min del agujero menos el diámetro máximo del eje, ¿va? Diámetro mínimo del agujero menos diámetro máximo del eje. Esto es diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. Y es positivo también, que quiere decir que hay bastante holgura entre uno y otro. Finalmente, el juego medio es diámetro máximo menos diámetro máximo más diámetro mínimo menos diámetro mínimo, todo eso entre 2. Ojo con los paréntesis, por favor, no se me vayan a cuatrapear, no quiero que tengan broncas con eso. Son dos paréntesis para abrir, máximo menos el máximo, más mínimo menos el mínimo, entre 2. Ahí está, milímetros. Entonces, sucede esto. Esto nos está indicando que hay un juego de holgura. Hay holgura, hay holgura y holgura. ¿Qué quiere decir? Que esta pieza ensambla holgadamente. Quiere decir que con solo la mano podemos introducir el eje en la pieza y no debería haber ningún problema porque tenemos tolerancias de hasta casi medio milímetro. Tenemos una tolerancia mínima, un juego mínimo de 0.33 milímetros debería ser suficiente para poder hacer que encajen las piezas. Tal vez tendríamos que batallar un poquito en alinearla, pero debería entrar sin ningún problema. Si no hay problemas de rugosidad de la pieza, debería entrar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se vería eso? Vamos a ver cómo se vería. Aquí yo voy a dibujar el agujero, ¿sí? Vamos a suponer que esta parte que estoy dibujando es esta que está aquí en el agujero. Voy a dibujar esta parte con su tolerancia. Voy a dibujar el de min y el de max. El de min es hasta esta parte que está en azul oscuro. Aquí el de min es igual a 52.19. Y hasta acá es el de max, que es
52.31. ¿Sí? Hasta aquí, hasta el tope es 52.31 y aquí hasta el tope es 52.19. ¿Ok? ¿Qué pasa con el eje? Aquí lo voy a dibujar el eje, pero el eje está en 51.86. Quiere decir que no está alcanzando ni el mínimo. Quiere decir que está aquí. Así voy a dibujar el eje. Este es una parte y este sería la otra parte. Así. Entonces, el diámetro máximo del eje no alcanza el diámetro mínimo del agujero. Quiere decir que siempre va a haber holgura. Este sería el diámetro máximo. Lo vamos a poner aquí, diámetro máximo. Y este sería diámetro mínimo. 51.786. ¿Sí? Quiere decir que en la tolerancia máxima del eje nunca, no podría alcanzar la tolerancia mínima del agujero. La diferencia de este con este, pues es precisamente este punto 33. ¿Sí? Quiere decir que aquí hay una tolerancia de punto 33 milímetros. Este huequito entre esta línea y esta es de punto 33. Este, esa diferencia entre estos dos. Pero también tenemos otra tolerancia que sería esta, que vendría siendo esta entre esta con respecto a esta. Y esa sería de punto 524. ¿Ok? Eso quiere decir que la pieza tiene holgura, ensambla con tolerancia tipo holgura. ¿Sí? Esto es, la pieza, el eje entra fácilmente en el agujero. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación me indica que eh, no tendría ningún problema para entrar en el agujero. No hay una interferencia, no hay nada de ese tipo de circunstancias. Entonces, pues este tipo de tolerancia, 52B10C9, sería una tolerancia al menos para esta dimensión, 52 milímetros de holgura. ¿Ok? Vimos que todo tiene holgura. Va. Vamos a ver esta tolerancia enseguida. Número 2, 178 H10 JS10. Aquí ya tenemos algo raro. Tenemos esto. Vamos a ver qué significa. La única forma que tenemos de ver es precisamente entrando a la tabla. Vamos a ver la nominal. Voy a copiar esto. Es más, voy a copiar esto de aquí. Me lo voy a llevar para acá. La cota nominal o la dimensión, el diámetro nominal no es de 52, es de 178. Vamos a ver, con el agujero tenemos un H10 y con el eje tenemos un JS10. Por lo tanto, esto va a cambiar. ¿Ok? Igual, tenemos un agujero, tenemos un eje. Es más, me voy a traer este para acá, nada más para tenerlo como ayuda visual de lo que estamos calculando. Necesitamos las cotas y las cotas nos las da, perdón, las tolerancias. Aquí me faltó, en el anterior me faltó calcular las tolerancias. Ahorita la calculamos. Déjenme, permítanme un momento. Listo.
Aquí me faltó calcular las tolerancias, ¿sí? ¿Cuál es la tolerancia para el agujero? Va, aquí vamos a calcular tolerancia agujero. ¿Cómo calculamos la tolerancia del agujero? Bueno, muy sencillo. El diámetro máximo menos el diámetro mínimo. 0,12 milímetros es la tolerancia del agujero. La tolerancia del eje es máximo menos el mínimo. Es 0,074 milímetros. Es la tolerancia del eje. Fíjense cómo aquí cambia la cosa. Una tolerancia para el agujero es más grande que la tolerancia para el eje. Volvemos al número 2. Nos quedamos que íbamos a conseguir las tolerancias precisamente del H10. Estamos con las minúsculas, entonces vamos primero con el eje. JS, EF, FG, G, H, JS. Es la JS 10. Y aquí tenemos que son tolerancias simétricas, ¿sí? Tenemos que aplican para ambos lados y están en micrómetros JS 10 para 178. ¿Dónde están los 178? Están entre 120 y 180, es decir, arriba de 120 y hasta 180. Recuerden que las dimensiones aquí son pues desde 0 hasta 3 milímetros y luego arriba de 3 hasta 6 milímetros. Y luego, arriba de 6 hasta 10 milímetros. Arriba de 10 milímetros hasta 18 milímetros. Entonces, como la dimensión que estamos sacando, el diámetro es de 178 milímetros, sería entre 120 y 180. En el JS 10, las dimensiones serían más o menos 80 micrómetros. Más 80 micrómetros menos 80 micrómetros. Ah, qué raro aquí cómo quedó. ¿Si está bien así? Sí. Entonces, en milímetros quedaría 80 entre 1000 menos 80 entre 1000. Ojo con los símbolos, que no se les pierdan. Entonces, esta sería la tolerancia del eje, las tolerancias indicadas en el eje. Vamos con el agujero. Estamos en H mayúsculas. Me voy a ir más rapidito. Me quedé en U, todavía otro poquito más. S más, aquí está el H. El H10 es esta columna y tenemos que es de 120 a 80. Si quieren pueden alejarse un poquito más para que puedan divisar. Entre 120 y 180, que es donde está el 178, en la H10 está 160 y 0. 0 y 160 micrómetros. Entre 1000 y pues entre 1000 pues obviamente 0. Ahí están las tolerancias. Entonces vamos a calcular esto. Muy bien. ¿Cuál sería el diámetro máximo? Pues sería la cota nominal o el diámetro nominal
más el límite superior del agujero en milímetros, más el límite inferior, más este, más, aquí es más, no menos. El símbolo negativo ya lo trae la indicación, ya lo trae el límite inferior. Y pues vamos a ver la diferencia. 0.16 milímetros y 0.16. Ok, recuerden siempre, siempre recuerden las unidades. Milímetros. Al menos la tolerancia, muchachos, es la misma para el agujero que para el eje. El asunto es que no son tolerancias simétricas. Bueno, en el eje sí es simétrica, en el agujero no. En el agujero está cargado hacia arriba, ¿sí? Y en el eje está cargada hacia abajo. Vamos a ver qué pasa aquí con los tipos de ajuste. Voy a poner esto aquí. ¿Qué decimos? La dimensión, el diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del eje nos da un valor positivo. Quiere decir que hay holgura. ¿Ok? Y luego, el diámetro mínimo de el agujero menos el diámetro máximo del eje nos da o negativo. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí quiere decir que hay interferencia. Va. Aquí, muchachos, este yo lo podía introducir en el agujero. ¡Pa! Y había holgura. Había tanta holgura que no había ningún problema. Bueno, eso no sucede aquí. Aquí hay una interferencia. ¿Qué quiere decir? Que en alguno de los casos, en algún momento, si fabricamos el eje en su dimensión máxima y el agujero en su dimensión mínima, se va a topar, no va a entrar. ¿Por qué? Porque el agujero va a estar más pequeño que el eje. Precisamente el agujero está en 178 milímetros exactos y acá va a estar en 178.08. ¿Sí? Entonces, pues aquí se crea no una holgura, sino una interferencia. ¿Qué pasa? No hay ajuste, hay una interferencia. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y pues el diámetro, el juego medio, lo calculamos con el diámetro máximo menos el máximo del eje, más este menos este, entre 2. Y pues tenemos ahí el promedio, ¿no? Quiere decir que en promedio hay holgura. Muy bien. En promedio tenemos que hay una holgura, ¿sí? De 0.08 milímetros. Una holgura demasiado baja y eso la mayor parte de las veces sí va a entrar, pero va a haber un momento en que ya no. ¿Ok? ¿Qué significa? Voy a llevarme este mismo diagramita. Voy a llevarme con él. A este diagrama le... Ah, caray, sí le atiné. Aquí están las dimensiones. ¿Ok? El diámetro máximo del agujero es de 178.16 milímetros y el diámetro mínimo del agujero es de 178. Aquí sucede esto. Aquí vamos a tener un diámetro máximo y aquí vamos a tener un diámetro mínimo. El diámetro máximo de aquí es
178,08 y el diámetro mínimo de aquí es 177. Va. Si esto lo vemos en una escala, 178 pues es el mayor de todos. Pero aquí el que le sigue es este diámetro máximo y luego le sigue este y luego le sigue este. No es como este, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Aquí no. Este es primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos el agujero que esté en su diámetro mínimo, es decir, ahí, y el eje esté en su diámetro máximo, es decir, aquí, pues el eje no va a entrar en el agujero, ¿sí? Entonces hay una interferencia. ¿Qué pasa con ese tipo de interferencias? Bueno, ya sabemos cómo se resuelven en algunos casos. A esto le llamamos interferencia. No hay holgura. En este caso, ¿en cuál caso? Este y este. El asunto es que cuando fabriquemos piezas, no vamos a saber, ¿sí? Entre este y este, ¿dónde vamos a caer? Y entre este y este, ¿dónde vamos a caer? Cuando fabriquemos piezas, cuando fabriquemos los ejes, cuando fabriquemos los agujeros. Entonces, el agujero puede caer entre este y este. Es decir, entre este y este. Y el eje va a caer entre este y este. No sabemos. No sabemos dónde va a caer, depende del proceso de fabricación, de las tolerancias reales o de los diámetros reales con el que estemos fabricando. Aquí la interferencia no es mucha, es de 0,08 milímetros, ¿sí? Aquí está la interferencia máxima. Estos 0,08 milímetros, pues se pueden ajustar. Tal vez es un material el que estamos utilizando, no sé, no sabemos de qué tipo de material estamos hablando, si es acero al carbón, pues tal vez podríamos recurrir a un tipo de ensamble a presión con máquina prensa, con con una máquina de presión, ¿sí? O alguna otra estrategia para ensamblar esa pieza. Quiere decir que a veces podría entrar ajustada y a veces tendríamos que ejercer presión para ensamblar esa pieza. La mayor parte de las veces va a entrar ajustada, pero pocas veces va a entrar a presión fuerte, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí se le llama un ensamble. Va, voy a usar la misma terminología que utilicé en el anterior. Ensambla. Las piezas ensamblan con tolerancia incierta. ¿Por qué incierta? Porque no sabemos si va a estar ensamblando fácilmente o si va a haber algo que esté tapando, o sea, que esté bloqueando el ensamble. ¿Sí? Va a ensamblar fuerte, va a ensamblar con ajuste, ¿sí? Entonces, la tolerancia, aquí, la dislexia, tolerancia, desde acá viene. La tolerancia es incierta. ¿Por qué? Porque a veces va a ser con ajuste y a veces va a ser con holgura. ¿Sí? Entonces, hay de las dos. Tenemos con ajuste y con holgura. Tenemos interferencia en un punto. ¿Sí? Entonces, realmente no sabemos a veces si va a entrar con holgura o a veces va a topar y vamos a necesitar otro método más fuerte para ensamblar. Esos son los tipos de tolerancia. Entonces, tenemos tolerancia incierta, tolerancia con holgura
Y pues obviamente tenemos la tolerancia con interferencia, que pues sería una tolerancia con ajuste. ¿Qué quiere decir con ajuste? Que no importa si estamos no importa cómo fabriquemos o en cuál extremo estemos de las tolerancias, la pieza siempre va a entrar forzada, se requiere un método distinto de ensamble, ¿no? Ya no es un ensamble manual, o a lo mejor ese tipo de tolerancias se pueden usar para hacer un maquinado posterior, no sé, am, eh, un tornillo, por ejemplo, fabricar una tuerca, un tornillo. En el caso del agujero, pues se fabrica la tuerca y en el caso del eje, pues, se fabrica un tornillo para que se consuma el material y puedan ensamblar de acuerdo a esas tolerancias. Vamos a seguir viendo los ejercicios. Ya tenemos estos dos. Ah, bueno, aquí este es el primero. Ah, de hecho me salté uno. Sí, va aquí, torpe de mí. Este iba primero, este iba primero. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué tal. Este era el número 2. Yo fui el que me lo salté. El 32. Este era el número 2. Este es el número 3. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí como referencia. Voy a poner esto también. Ya no es de 178 milímetros, es de 32 milímetros. Tenemos un agujero con tolerancia G3 y tenemos un eje con tolerancia E5. ¿Ok? Esto también cambia. Vamos a buscarlos en las tablas. Estamos en la tabla de agujeros, quiere decir que vamos por el G3. Aquí está HG. G3. Aquí está. Son 32 milímetros de diámetro. El 32 está entre 30 y 50. G3, 9 y 13. 9 y 13. Ah, creo que está al revés. 9 y 13. Ajá. 9 y 13 micrómetros. Vamos a convertirlo a milímetros, dividiendo entre 1000. Vamos por el E5. Ya me pasé. FG. E5. Aquí está. Con 32. Entre 30 y 50 es menos 50 menos 61. Menos 50 menos 61. Dividimos entre 1000. Ahí está. Vamos a sacar diámetros máximos y tolerancias. Diámetros máximos, diámetros mínimos. Vamos a borrarlo para que vean cómo se hace. Diámetro máximo, pues, es el diámetro nominal más el límite superior. El diámetro mínimo es el diámetro nominal más el límite inferior. Quiere decir que esto están todos hacia arriba. Ya habíamos explicado por eso qué significa. Y pues tenemos una tolerancia de 0.004 milímetros. Una tolerancia bastante baja, muy poca holgura. Realmente, 4 micras no son nada, ¿sí? Entonces, aún tenemos holgura, pero es tan pequeña que no se nota, ¿ok? Para eso son los chaflanes, para que este tipo de holguras no tengan problemas al momento de ensamblarse. El diámetro máximo, aquí se van a ir para abajo.
Estoy sumando directamente, ¿ok? Y a ver si restamos. Y aquí también tenemos 11 micras. Tampoco no son nada, nada, nada. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué tipo de holgura tenemos aquí. Este va uno, este va enseguida y este va más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que tenemos holgura. Va a ser un ensamble con holgura, el eje con el agujero, aunque la holgura es muy pequeña, pero debería poder ensamblar sin ningún problema. Si no tenemos problemas de tolerancia en acabado superficial de las piezas, no debería haber problema con el ensamble, debería poder entrar a mano, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que a veces tenemos problemas con rugosidad en la pieza. Ya habríamos hablado un poquito de rugosidad, que pues dependiendo de qué tan lisa sea la superficie de las piezas que estamos trabajando, pues es una característica, una propiedad física más de esa pieza. Es algo que nos faltó hablar un poquito más durante la clase, pero confío en que no tengan problemas para manejar los conceptos de rugosidad. Entonces vamos a ahora sí calcular el tipo de ajuste. Vamos a... Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, sí, está bien. Ujú, ujú, ujú. Va. El juego máximo, pues es el diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del agujero. Tenemos una holgura máxima de 74 micras o micrómetros o 0.074 milímetros. El diámetro, el juego mínimo es el diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del agujero. Sigue siendo positivo, ¿sí? Pues la tolerancia sigue siendo muy baja, es muy poquita, son 59 micrómetros. Esto es con holgura y esto es con holgura. Y pues obviamente la media es el máximo menos el máximo más mínimo menos el mínimo entre dos. Holgura. Es este menos este entre dos más este. Muy bien. Otra forma de calcularlo. ¿Va? ¿Qué quiere decir? Que pues tenemos eh, un ensamble, ensambla con holgura. Entonces, la pieza número 2 ensamblaba con holgura. Ya vimos que la pieza 3 el ensamble es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque a veces entra con holgura y a veces entra con interferencia. Entonces vamos a ver la siguiente cota, la número 4 es esta. Válgame Dios. Vamos a traernos a este como referencia. La nominal, el diámetro nominal o la cota nominal, que vendría siendo D o D, que tendría que ser la misma, es de 16 milímetros. ¿Ok? Entonces, pues vamos con el agujero, vamos con el eje. En el agujero tenemos el límite superior
del agujero y tenemos el límite inferior del agujero. Agujero. Y acá tenemos lo mismo, pero no es del agujero, es del eje. Este sería con J8 y este debería ser con un D5. Vamos a ponerlos en milímetros. Aquí ya estoy cambiando el formato, pero en mi defensa, pues yo no estoy utilizando esto. Va, ahí está. Para la próxima lo copio de arriba. Entonces, el límite superior del agujero, un J8 para C16 milímetros. Ujú. Ah, estoy con las minúsculas. Vámonos con un D. D, E. Aquí está el D. Es un D5. Aquí está el D5 para 16 milímetros. Está entre 10, bueno, arriba de 10 hasta 18. Con un D5 es 50 y 58 negativos. Los dos son negativos. Menos 50 menos 58. Vámonos con el J8. Aquí está J8. Aquí está este. Este no es simétrico, pero tenemos de los dos. Tenemos positivo y negativo. Para el agujero tenemos 15 positivos menos 12 negativos. Vamos a convertirlos en milímetros. Entre 1000, entre 1000. Y aquí tenemos los dos negativos. Ojo con esto, muchachos, ya no les voy a ayudar en el examen. Llévense su calculadora. Si no saben usar Excel, llévense su calculadora. Pero me tienen que calcular bien esto. Si se equivocan en un decimal, si al igual que yo, en lugar de escribirle 1000, ponen 100, está mal. ¿Ok? Se les castiga y pues se trata de revisar el procedimiento, pero algunos no me lo están incluyendo. Entonces, sean muy cuidadosos con ese tipo de circunstancias. Entonces, aquí vamos a calcular las máximas y las mínimas. ¿Ok? ¿Cuál es el diámetro máximo? Pues sabemos que es 16 más el límite superior. ¿Cuál es el mínimo? Pues sabemos que es el 16 más el inferior. Entonces tenemos una tolerancia de 27 milímetros. Aquí sabemos que es 16 más el superior, 16 más el inferior. Y la tolerancia quedaría en 8,008 milímetros u 8 micrómetros. ¿Sí? Pues aquí ya nos vamos dando color. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Sí? Ojo, tenemos tolerancia positiva y negativa y aquí dos negativas. Y aún así, ¿qué tipo de holgura tenemos o qué tipo de ensamble tenemos? ¿Qué tipo, si es con holgura, si es con interferencia, quiere decir, o si siempre es con ajuste? ¿Sí? Entonces, los tres tipos de ensambles que tendríamos sería holgura, incierto y con ajuste o con apriete. ¿Ok?
Esos serían los tres tipos de ensambles que tenemos. Vamos a ver qué pasa con este. Vamos a calcular los tipos de juegos o tipos de ajuste. Te lo voy a poner aquí porque nada más las fórmulas. Diámetro máximo menos diámetro mínimo del eje. Diámetro mínimo del agujero menos diámetro máximo del eje. Quiere decir, las dos son positivas, quiere decir que siempre va a haber holgura. Es máximo menos el máximo más máximo mínimo menos el mínimo entre 2. Siempre son milímetros, milímetros, milímetros. Aquí hay holgura, pequeña, pero la hay. Aquí también hay holgura. Y pues obviamente hay holgura. Vamos a ver el diagramita de ensamble. Este yo siempre lo voy a usar porque necesito comparar cuáles sí, cuáles no, dónde entra. Estamos hablando de que el diámetro máximo del agujero es 16,05 y el diámetro mínimo del agujero es 15,988. Pero vamos a ver qué pasa con el eje, ¿sí? El diámetro del eje es 15,95, ni siquiera llega al 15,98. Quiere decir que hay holgura, no hay interferencia, ¿sí? Aquí es el 15,95 y aquí es el 15,942, ¿sí? Este es el de max y este es el de min. ¿Qué pasa? Que hay una holgura. En el extremo de que el agujero se manufacture a 15,988 milímetros y el eje se manufacture a 15,95, que son las tolerancias máxima del eje y mínima del agujero, pues igual va a haber una tolerancia de cuánto de 0,038 todavía, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema, siempre va a haber el ensambla con holgura. Al menos con estas cotas, con estas tolerancias. ¿Sí? Ok, chicos, me van a disculpar un momentito, vengo en un parpadeo. Ok, chicos, entonces vamos con el siguiente ejercicio, que vendría siendo este. Vamos en el número 5. El número 5 tenemos esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Ahora sí, voy a copiar estos que están acá. Diámetro nominal. Voy a ver si entra este. De una vez, tipo de ajuste. Muy bien. Es de 67 milímetros el diámetro nominal. El agujero tiene una tolerancia E10 y el eje tiene una tolerancia JS11. Vamos a calcular esto, esto y finalmente esto. Y vamos a determinar qué tipo de holgura tiene esta, estas dimensiones. Este
este ajuste entre agujero-eje, vamos a determinar qué tipo de ajuste tiene. Va, en el E10 o J11 estoy con las mayúsculas. Aquí está el E10. 67 está entre 50 y 80. Aquí está. 67 milímetros está entre 50 y 80. Es el E10. 180, 60. 180, 60. Recuerden que son micrómetros. Para convertirlos se divide entre 1000. Y JS. Si mal no recuerdo, los JS tienen tolerancias, simétricas. Quiere decir que tienen positivos y negativos. JS, todavía estoy muy lejos todavía. F, H y J. JS. Ahí están, son tolerancias simétricas. El límite superior del JS11 para entre 50 y 80, que son 67, más menos 95. 95 y menos 95. Para convertirlo a milímetros, ahí está. El diámetro máximo, el diámetro nominal más el límite superior. El diámetro nominal más el límite inferior. Recuerden que el signo lo pone los límites, ¿ok? No tienen aquí que cambiarle a más menos al momento de hacer la operación. Tenemos una tolerancia de 0,12 milímetros. El diámetro máximo es 67 más el 0,095 y 67. Aquí no tendríamos que ponerle menos 0,095, aquí simplemente el más. El negativo ya lo trae acá el límite inferior. Y pues tendríamos una tolerancia, yo creo que más grande, un poquito más grande. Ojo, las tolerancias aquí son hacia arriba y aquí es hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a determinar qué tipo de ajuste tienen este ensamble entre eje y agujero. Vamos a determinar el diámetro máximo menos el diámetro mínimo. Es el juego máximo. 0,2 milímetros, 0,275, casi 0,3 milímetros. Tolerancias pues bastante cerradas. Eh, Diámetro mínimo menos diámetro máximo. Este es el ajuste mínimo. Ah, tenemos negativo, quiere decir que hay interferencia. Como uno es positivo y el otro es negativo, este es con holgura y este es con interferencia. Quiere decir, desde ahorita ya les puedo decir que el ajuste es incierto. El tipo de ajuste, incierto. Vamos aquí a ponerles tipos de ajuste. Tipo de ajuste con holgura. Tipo de ajuste con holgura. Tipo de ajuste incierto. ¿Por qué? Porque tiene interferencia. Ah, perdón. Tipo de ajuste incierto. Ensambla con holgura. Tipo de ajuste con holgura. Entonces, pues aquí te vamos a calcular el promedio. Sería
este menos este, más este menos este, entre 2 con holgura. Al menos en promedio tenemos ajuste con holgura. ¿Ok? Pero, puesto que tenemos una interferencia aquí, aquí el tipo de ajuste es incierto. ¿Por qué tenemos holgura? Vamos, por eso me gusta hacer este diagrama. Este diagrama lo vamos a llamar diagrama para el tipo de ajuste. Entonces, posiblemente es algo que les vaya a pedir en el examen, que pues hagan un diagramita que indique si hay una holgura siempre o si hay una interferencia o si siempre hay interferencia, porque también eso puede suceder, que siempre haya interferencia, que de plano el diámetro mínimo del eje sea mayor que el diámetro máximo del agujero. Y esto es por el tipo de situaciones en el que, pues, posteriormente se va a realizar un mecanizado, ¿sí? Se va a tirar hilos de, de tornillo. Vaya, no recuerdo cómo se dice en este momento que se le va a hacer un mecanizado, se les va a poner un tornillo, un roscado, se les va a hacer un roscado eh, para que el eje se vuelva un tornillo y el agujero se vuelva una rosca. Entonces, pues en este, vamos a hacer el diagramita, pues siempre hay una holgura. Entonces siempre hay un mínimo y un máximo. Ojo con esto. Aquí siempre los hago del mismo. Empiezan donde mismo. Voy a poner esto que están empezando donde mismo. ¿Sí? Aquí empieza. Aquí es el diámetro mínimo. Y aquí es el diámetro máximo. Hasta donde termina el azul fuerte, el azul marino, es el diámetro mínimo, que sería 67,06. Y el diámetro máximo es 67,18, que es donde termina el azul cielo. Y va, este está terminando más arriba que el 67,06, pero no más arriba que el 67,18. ¿Sí? ¿Y dónde está empezando? Está empezando abajo del 67,06. Está empezando en el 66,95. Quiere decir que aquí está. Este sería la holgura y el otro estaría así. Este sería el eje, ¿sí? Este es el diámetro máximo y este es el diámetro mínimo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Eh, Pues aquí tenemos una interferencia. ¿Cuándo tenemos la interferencia? Cuando el agujero tiene su dimensión mínima, que es 67,06, y cuando el eje tiene su dimensión máxima, que es 67,095, pues van a topar, no se van a ensamblar, va a ser difícil ensamblarlos. Chequen esto, si quisiera meter el eje en el agujero, va. Si construimos este eje en esta dimensión y este agujero en esta dimensión, pues cuando queramos meter el eje en este agujero, va a topar, ¿sí? Esto que tenemos aquí le llamamos interferencia. Ahí está. Esto es una interferencia, que es la diferencia entre este y este, que precisamente es este negativo que tenemos aquí, ¿sí? Esta es la interferencia.
¿Ok? Entonces, pues ya sabemos que es el tipo de ajuste es incierto. ¿Por qué? Porque a veces va a entrar con holgura y otras veces no va a entrar, va a tener interferencia. Entonces el ajuste es incierto. Vamos a ver con el siguiente ejercicio si, a ver si tiene lo que yo espero que tenga. Vamos a verlo. Este último, 113H3P4. Vamos a copiar todo. Nos traemos esto, nada más que nos sirva como referencia. Tenemos un diámetro nominal de 113. Tenemos una tolerancia H3 del agujero y una tolerancia P4 del eje. Necesitamos calcular o encontrar estos valores, calcular estos valores y estos también. Encontrar esto y el tipo de ajuste, no sabemos qué tipo de ajuste es. Recuerden que solo hay tres tipos de ajustes, que es con holgura, incierto y con apriete. El apriete es que siempre va a tener interferencia. Entonces, todo eso lo calculamos ahorita. Vámonos con la norma. Nos quedamos en JS. Necesitamos el P4. K, P4. P4. Ojo con esto. Son valores positivos. ¿Sí? P4 de 113. 113 está entre 80 y 120. P4, 47 y 37. 47 y 37. Son positivos ambos. ¿Ok? Nos vamos al H3. Me pasé. FG, H. H mayúscula 3. Para 80, 120. Es más 6, 0. 6, 0. Recuerden que son micrómetros. Este entre 1000. Este entre 1000 para convertirlo a milímetros. Este entre 1000. Finalmente, este entre 1000. Por fin un ejercicio que es desconcertante. Vamos a verlo. El diámetro máximo es el 113 más el punto 006 y este es 113 directo. El diámetro máximo es 113 más punto 047 y 113 más 0.037. Tolerancias, este menos este. Oye, ya decía yo, dije, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Y este menos este. Tenemos tolerancias demasiado bajas. 6 micrómetros es nada. Es mucho menos que el grosor de un cabello. El grosor de un cabello es de 150 micras. Entonces, pues imagínense dividir el grosor de un cabello casi 20, 30 veces. Pues no. Entonces, vamos a ver qué tipo de ajuste tiene esto. El diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del eje nos sale negativo. ¿Qué quiere decir? Que hay interferencia. Y desde la primera vez que tenemos interferencia desde el juego máximo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber interferencia. No importa si fabricamos el agujero en su diámetro máximo y el eje en su diámetro mínimo, siempre vamos a tener interferencia. Vamos a ver si es cierto. Diámetro mínimo menos el diámetro máximo. Hay interferencia.
Vamos a calcular el juego medio es máximo menos máximo más mínimo menos mínimo entre 2. Muy bien, hay interferencia. Siempre hay interferencia. El tipo de ajuste va a ser con apriete. ¿Por qué? Porque siempre hay interferencia. Vamos a hacer el diagrama de tipo de ajuste. Vamos a tomar esto. Vamos a indicar que empiezan de donde mismo los dos. Um, este sería mi línea de referencia en donde empieza el agujero, ¿sí? Y esto está un poquito complicado porque en esta ocasión está así. Va. Tenemos la dimensión máxima, el diámetro máximo. Recuerden que siempre estamos hablando de diámetros, no estamos hablando de radios, ¿ok? Este es Dmin y este es Dmax. El diámetro máximo de acá es 113.047 y aquí es 113.037. ¿Qué quiere decir? Va, no importa si fabricamos el eje en su diámetro mínimo y el agujero en su diámetro máximo, no importa, va a haber interferencia, ¿sí? Nunca va a poder entrar, al menos de forma manual, el eje en el agujero. ¿Qué se tendría que hacer? Pues se tendría que usar una prensa, se tendría que usar una compactadora, se tendría que utilizar el sistema este de enfriar ambas partes para que reduzcan dimensionalmente a temperatura, con temperaturas muy bajas. Y ya una vez ensambladas con temperaturas a medio ambiente, pues se puedan ensamblar con un apriete bastante fuerte. Entonces, el tipo de ajuste es con apriete. Va, este sería el último tipo. Tenemos tipos de ajuste, nuevamente, con holgura, incierto y con apriete. Siempre hay holgura, a veces hay holgura y a veces hay interferencia. Siempre hay interferencia. Ahí está. ¿Sí? Y es así como podemos sacar estas cotas, ¿sí? En el plano, en el examen, pues va a venir un plano. ¿De qué tipo? Pues puede ser de cualquier tipo. Vamos a ver acá. Ujú. No sé. Eh, Vamos a ver. Podría ser como el del examen de la tercera. Teoría, pues va a venir teoría de lo que ya hemos visto, sí, de las normas, de cuántas son, dónde aplican, en qué tipo de materiales aplican, por qué hay normas con respecto a las tolerancias, etcétera, etcétera, etcétera. Um,
Pues no. Voy a abrir un examen del tercer parcial. Pues podría venir aquí cotas, precisamente indicando el tipo de tolerancia de la norma em, 286, ¿sí? Y pues vendría indicada aquí, ¿sí? Vendría, no sé, diámetro 70, H7G2. Ah, creo que no existe el G2. ¿De dónde sale estas tolerancias? Estas tolerancias es de un sistema que tiene bastante sentido, sobre todo a la hora de maquinar las piezas, ¿sí? No está tan sencillo eh, poder discernir. Estas tablas ayudan muchísimo a la hora ven, no existía G2, puede ser G3, G4, G5, y eso en G3 generalmente es para tolerancias muy bajas, con dimensiones menores de 50 hacia atrás, de 50 milímetros hacia atrás de diámetro. ¿Sí? Y pues también no existen para mm, dimensiones muy grandes el G9 y el G10, precisamente porque no vale la pena utilizarlas. Entonces, eh, aplicaríamos otras tolerancias, ¿no? Eh, Viene explicado aquí cómo se van determinando esas tolerancias, cuáles tolerancias se aplican con cuáles, hasta dónde cubren. El aspecto de los rangos de tolerancia. eh, Verán, dependiendo de la aplicación de cada pieza que se vaya a maquinar, a manufacturar, pues el tipo de tolerancia que se maneja, ¿no? Les había comentado, yo creo que en el video pasado, de estos relojes suizos que tienen tolerancias pues muy bajas para tener una exactitud bárbara. Entonces tienen tolerancias muy bajas y esos son manufacturados prácticamente manualmente. Entonces, pues son artesanales, por eso salen muy caros luego, ¿sí? Pero, pues es por la aplicación que tienen. Si van a construir un trascabo, pues no van a utilizar tolerancias tan bajas. Aparte de que si van a fabricar un trascabo y utilizan tolerancias pues muy cerradas, pues saldría carísimo, ¿sí? A lo mejor hay partes del trascabo, no sé, partes en el motor, partes en los tambores del motor que sí manejan tolerancias muy bajas, pero pues son tolerancias específicas que van indicadas en los planos en donde ese tipo de tolerancia se aplica sola y únicamente en esa parte del trascabo, ¿no? Entonces, otras tolerancias que ni siquiera interesan, que estén tan cerradas, tan abiertas, ni siquiera utilizan este sistema ISO 286 eh, en su sistema de tolerancias. ¿Por qué? Porque son tolerancias muy gruesas, utilizarían el sistema que ya habíamos visto, el 2678 o 2768 me parece. Déjenme para salir de la duda porque luego me cuatrapeo muy feo. 2768. Ahí está. Utilizaríamos ese sistema o pues indicado directamente en los planos la tolerancia que vamos a manejar. Entonces, esa sería una serie de ejercicios que podrían venir en el examen. Lo más seguro es que venga su planito y ustedes mismos van determinando la cota con su plano, ¿no? Ahí yo les pondría tal vez aquí las tolerancias, ustedes las van convirtiendo y decir, ah, mira. Esto se maneja así, 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 así. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, pues no van a venir aquí indicadas las cotas en el cuadro de información, sino que van a ir indicadas directamente en el plano. Cualquier duda, chicos, estoy disponible. Eh, si tienen alguna duda, márquenme, no se preocupen.
Si no les contesto es porque ando ocupado, pero pues ténganlo por seguro. Todavía tienen el día de mañana, martes, y pues el miércoles, ¿sale? Que tengan una excelente tarde, estudio. Creo que no hay tarea. eh, ya no me acuerdo si les había dicho que iba a encargar tarea o si no. Si ya no dejé tarea, recuerden entonces estudien muy bien porque el examen va a valer 100%. ¿Ok? Para esta unidad, para este parcial, que sería el cuarto parcial, entonces, pues ustedes díganme, ¿sale? Ahí estoy al pendiente de sus mensajes. Nos vemos el día miércoles en el examen. Buen día.